Hace 300 años nacía en Ginebra, Suiza, Jean-Jacques Rousseau. Su ciudad natal, que quemó sus libros y lo expulsó, celebrará este 28 de junio sus 300 años. Escritor, filósofo y músico, también fue desterrado de Francia a raíz de sus libros y opiniones, las que también le acarrearon la enemistad con Voltaire. De sus confesiones extrajimos estas páginas como homenaje a su memoria. Emprendo una obra de la que no hay ejemplo y que no tendrá imitadores. Quiero mostrar a mis semejantes un hombre en toda la verdad de la naturaleza, y ese hombre seré yo. Solo yo. Conozco mis sentimientos y conozco a los hombres. No soy como ninguno de cuantos he visto, y me atrevo a creer que no soy como ninguno de cuantos existen. Si no soy mejor, a lo menos soy distinto de ellos. Si la naturaleza ha obrado bien o mal rompiendo el molde en que me ha vaciado, solo podrá juzgarse después de haberme leído. Que la trompeta del juicio final suene cuando quiera. Yo con este libro me presentaré ante el juez supremo y le diré resueltamente: he aquí lo que hice, lo que pensé y lo que fui. Con igual franqueza dije lo bueno y lo malo. Nada malo me callé, ni me atribuí nada bueno. Si me ha sucedido emplear algún adorno insignificante, lo hice solo para llenar un vacío de mi memoria. Pude haber supuesto cierto lo que pudo haberlo sido, mas nunca lo que sabía que era falso. Me he mostrado cómo fui, despreciable y vil, o bueno, generoso y sublime cuando lo he sido. He descubierto mi alma tal como tú la has visto, oh Ser Supremo. Reúne en torno mío la innumerable multitud de mis semejantes para que escuchen mis confesiones, lamenten mis flaquezas, se avergüencen de mis miserias. Que cada cual luego descubra su corazón a los pies de tu trono con la misma sinceridad, y después que alguno se atreva a decir en tu presencia: yo fui mejor que ese hombre. Nací en Ginebra en 1712, fueron mis padres los ciudadanos Isaac Rousseau y Susana Bernard. Mi padre no tenía más medio de subsistencia que su oficio de relojero, en el que era muy hábil, pues le correspondió muy poco o casi nada de una herencia pequeña a repartir entre 15 hermanos. Mi madre, hija del reverendo Bernard, tenía más fortuna. Era bella y discreta. No sin trabajo pudo mi padre casarse con ella. Empezaron a quererse desde niños. Entre los 8 y los 9 años se paseaban juntos por La Trelle. A los 10 ya no podían vivir separados. El sentimiento que había despertado en ellos la costumbre se afianzó por la simpatía y uniformidad de sus almas. Nacidos ambos tiernos y sensibles, solo esperaban la ocasión de hallar igual disposición en otra alma, si es que esta ocasión no les esperaba a ellos mismos, que entregaron su corazón al primero que encontraron dispuesto a recibirlo. La suerte, que parecía contrariar su pasión, no hizo más que encenderla. El joven amante, no pudiendo obtener a su amada, se consumía de dolor. Le aconsejó ella que viajara para olvidar, y él viajó sin fruto, y volvió más enamorado que nunca al lado de la que había continuado fiel y llena de ternura. Después de esta prueba no quedaba más que amarse toda la vida. Se lo juraron, y el cielo bendijo su juramento. Mi padre, después del nacimiento de mi único hermano, partió para Constantinopla, a donde fue llamado para ser relojero del Serrallo. Durante su ausencia, la belleza de mi madre, su entendimiento y sus méritos atraían la admiración de todos. El señor de la Closure, residente de Francia, fue uno de sus más entusiastas. Debió amarla apasionadamente, pues hablándome de ella 30 años después, lo vi enternecerse. Pero mi madre tenía algo más que virtud para eludir sus homenajes. Amaba tiernamente a su marido. Instóle a que volviese y él lo hizo, dejándolo todo. Yo fui el triste fruto de su regreso. 10 meses después nací débil y enfermo. Costé la vida de mi madre, y mi nacimiento fue el primero de mis infortunios. No sé cómo pudo mi padre soportar este golpe, pero sé que no logró consolarse nunca de él.
Creía verla en mí, sin poder olvidar que yo había causado su muerte. Cada vez que me besaba yo sentía que en sus suspiros y en sus convulsos abrazos iba mezclado un amargo recuerdo, haciéndolos más tiernos. Cuando me decía, hablemos de tu madre, Juan Jacobo, yo le respondía, bueno padre, vamos a llorar. Y estas palabras hacían brotar lágrimas de sus ojos. Ah, decía gimiendo, devuélvemela, consuélame de su pérdida, llena el vacío que en mi corazón ha dejado. Te amaría yo tanto por ventura si no fueses más que mi hijo. Murió 40 años después de haberla perdido, en brazos de una segunda mujer, pero con el nombre de mi madre en los labios y su imagen grabada en el corazón. Tales fueron los autores de mis días. De cuantos dones les había concedido el cielo, solo me legaron un corazón sensible que, si a ellos los hizo dichosos, fue causa de todas las desgracias de mi vida. Nací casi moribundo. Había pocas esperanzas de salvarme. Vine al mundo con el germen de una dolencia que los años han reforzado y cuyos intervalos solo me sirven para sufrir más cruelmente de otra manera. El cuidado extremo de una hermana de mi padre, amable y prudente mujer, me salvó tomándome a su cargo. En estos momentos vive aún, cuidando a la edad de 80 años, a un marido más joven que ella, pero consumido por el abuso de la bebida. Tía querida, os perdono que me hayáis hecho vivir, y siento no poder devolveros en vuestra vejez los desvelos que os costó mi infancia. Vive también mi buena Jacqueline, sana y robusta. Las manos que abrieron mis ojos al venir al mundo podrán cerrarlos cuando las deje. Sentí antes de pensar, tal es el destino común de la humanidad que yo experimenté más que nadie. No sé lo que hice hasta los 5 o 6 años, ni cómo aprendí a leer. Recuerdo solo mis primeras lecturas y el efecto que me causaban. Desde entonces juzgo que empiezo a tener conciencia de mí mismo sin interrupción. Había dejado mi madre algunas novelas que leíamos por las noches después de cenar mi padre y yo. Al principio lo hacíamos para que yo me adiestrara en la lectura con libros entretenidos, pero pronto creció el interés de tal manera que nos pasábamos las noches de claro en claro leyendo alternativamente, sin dejar el libro hasta su conclusión. A veces mi padre, al oír el canto matutino de las golondrinas, me decía como avergonzado, vamos a dormir, soy más niño que tú. En poco tiempo adquirí por tan peligroso método no solo una facilidad extraordinaria para leer y escucharme, sino también un conocimiento sin par a mi edad de las pasiones humanas. Sin tener ninguna idea de las cosas, estaba yo familiarizado con todos los sentimientos. Cuando nada había concedido aún, yo lo había sentido todo. Estas confusas emociones que experimentaba sucesivamente no modificaron en nada mi razón, puesto que carecía de ella. Pero la templaron de otra manera, y me dieron ideas extrañas y novelescas acerca de la vida humana, de las que aún no han podido curarme por completo la experiencia y la reflexión. Con el verano de 1719 se concluyeron las novelas. Agotada la biblioteca de mi madre, tuvimos que acudir en el inmediato invierno a la parte que nos había tocado de la biblioteca de mi abuelo. Se encontraban en ella muy buenos libros, por fortuna, como no podía menos de ser, procediendo de un pastor verdaderamente sabio, según la moda de entonces, y hombre de talento y buen gusto. Estas interesantes lecturas y las conversaciones a que dieron lugar entre mi padre y yo formaron ese espíritu libre y republicano, ese carácter indomable y altivo, enemigo de todo yugo y servidumbre, que siempre me ha torturado en las circunstancias menos oportunas para dejarle libre vuelo. Constantemente ocupado en Roma y Atenas, viviendo como quien dice con sus grandes hombres, nacido yo mismo ciudadano de una república e hijo de un padre cuya pasión dominante era el amor a la patria, me entusiasmaba a ejemplo suyo y me creía un griego o un romano. Convertíame en el personaje cuya vida estaba leyendo y el relato de los rasgos de constancia y de intrepidez que me habían impresionado daba fuerza a mi voz y centelleo a mis miradas. Un día, que durante la comida hice el relato de Cébola, asusté a los circunstantes que me vieron poner la mano sobre un hornillo para representar su acción.
Ni los hijos de los reyes podrán ser objeto de tanto esmero como lo fui yo durante mis primeros años. Y, por caso raro, idolatrado de cuantos me rodeaban, siempre fui tratado como hijo querido, pero nunca como hijo mimado. Hasta que salí del hogar paterno nunca me permitieron ir solo por la calle con los otros chicos. Nunca tuvieron que reprimir en mí ni permitirme ninguno de esos caprichos que se imputan a la naturaleza y que son efecto solo de la educación. Tenía, sí, los defectos propios de aquella edad. Era hablador, goloso, algunas veces embustero. Hubiera robado frutas, dulces, cosas de comer, pero nunca me agradó hacer mal, perjudicar ni acusar a nadie, como tampoco molestar a los pobres animales. Recuerdo, sin embargo, haberme orinado un día en el puchero de una vecina llamada la señora Clot, mientras ella estaba en el sermón, y, confieso, que todavía me hace reír este recuerdo porque la buena mujer era la más gruñona que he conocido en toda mi vida. He aquí la corta y verídica historia de mis diabluras infantiles. ¿Cómo habría podido yo ser un malvado, no teniendo sino ejemplos de dulzura que imitar y hallándome rodeado de las mejores gentes que puedan darse? Mi padre, mi tía, mi ama, mis parientes, nuestros amigos y vecinos, cuantas personas trataba no me obedecían, pero todos me amaban y yo les quería también. Me veía tan poco excitado y tan sin contrariedades que nunca se me ocurría ser exigente ni mostrarme voluntarioso. Puedo jurar que hasta verme reducido a ser un amo no supe lo que era un capricho. Salvo los ratos dedicados a la lectura con mi padre y pasear con mi ama, estaba siempre junto a mi tía, mirándola bordar y escuchando sus canciones, de pie o sentado cerca de ella, y era dichoso de este modo. Su buen humor, su dulzura, su rostro agradable, se hallan tan impresos en mi memoria, que aún me parece que veo su expresión, su mirada y su ademán. Recuerdo sus cariñosas advertencias. Podría describir su traje y su tocado, sin olvidar los 2 rizos de negro cabello que adornaban sus sienes según la moda de aquel tiempo. Tales fueron las primeras emociones de mi vida. Así empezó a formarse o darse a conocer mi corazón tan tierno a la vez y tan altivo, mi carácter afeminado y sin embargo indomable, que fluctuando siempre entre el valor y la flaqueza, entre la molicie y la virtud, me ha puesto siempre en oposición conmigo mismo. Y por esta causa no he tenido abstinencia, ni la sensualidad me ha vencido. No he sido prudente ni disipado. Esta forma de educación fue interrumpida por un accidente cuyas consecuencias han influido en todo el resto de mi vida. Tuvo mi padre una riña con un capitán francés llamado Gautier, que contaba con parientes en el consejo. Este hombre, insolente y cobarde, echó sangre por la nariz y para vengarse acusó a mi padre de haber usado la espada en la ciudad, obteniendo un auto de prisión contra el acusado. Mi padre se obstinaba en que se prendiese también al acusador con arreglo a la ley, mas, no pudiendo lograrlo, prefirió expatriarse para toda la vida, saliendo de Ginebra a ceder en esta cuestión en que juzgó comprometidos la libertad y el honor. Quedé bajo la tutela de mi tío Bernard, a la sazón empleado en las fortificaciones de Ginebra. Había muerto su hija mayor, quedándole un hijo de la misma edad que la mía, y ambos fuimos enviados a Bossy, donde nos pusieron de internos en casa del pastor Lambertier para que aprendiésemos, juntamente con el latín, toda la hojarasca de que rodean su enseñanza y a la que le dan el nombre de educación. De vuelta a Ginebra, permanecí 3 o 4 años en casa de mi tío, mientras se resolviera lo que harían de mí. Como él trataba de que su hijo fuera ingeniero, hízole aprender nociones de dibujo y los elementos de Euclides. Yo estudiaba lo mismo por acompañarle y me aficioné a ello, sobre todo al dibujo. Entretanto, deliberaban si me dedicarían a relojero, procurador o pastor. Yo prefería esto último porque me parecía muy hermoso predicar, pero la parte que me tocaba de la exigua renta de mi madre, que debía compartir con mi hermano, era insuficiente para pagar mis estudios. Como mi corta edad no exigía una resolución pronta, continué en casa de mi tío, casi perdiendo el tiempo,
sin que dejase de pagar una pensión bastante cara. Era mi tío jovial como mi padre, pero no poseía aquella cualidad tan bella de éste y que sabía complacerse con el cumplimiento de sus deberes y se cuidaba muy poco de nosotros. Mi tía era una beata de austeridad algo afectada, que prefería cantar salmos a ocuparse de nuestra educación. Nos dejaba casi en completa libertad de que jamás abusábamos. Inseparables siempre, nos bastábamos mutuamente y no teniendo el menor deseo de frecuentar el trato de los muchachos de nuestra edad, no adquirimos ninguno de los malos hábitos que nuestra ociosidad podía originar. Pero hago mal en suponernos ociosos, porque no lo fuimos. Y lo más particular es que los varios entretenimientos de que sucesivamente nos apasionamos nos tenían ocupados dentro de casa, sin que tuviésemos siquiera la tentación de salir a la calle. Hacíamos jaulas, flautas, volantes, tambores, casitas, tacos y ballestas. Echábamos a perder las herramientas de mi anciano abuelo para construir relojes imitándole. Lo que más nos complacía era embadurnar papel, dibujar, lavar, iluminar y hacer un despilfarro de colores. Un día fuimos a ver a un titiritero italiano llamado Gamba Corta, que vino a Ginebra. Nos desagradó y no volvimos más, pero enseguida nos pusimos a imitar los títeres que llevaba. Esos títeres representaban una especie de comedias, y nosotros también las compusimos para los nuestros. Faltos de práctica, imitábamos con la garganta la voz del Polichinela para dar aquellas deliciosas representaciones a que nuestros buenos parientes tenían la paciencia de asistir. Pero un día que mi tío Bernard leyó en casa un magnífico sermón suyo, quedaron arrinconados los muñecos porque nos dedicamos a componer sermones. Indudablemente, todos estos detalles son escasamente interesantes, pero prueban claramente que nuestra primera educación debió llevar muy buen camino para que casi enteramente dueños de nosotros mismos en edad tan temprana, nos sintiésemos poco inclinados al abuso. Tampoco nos importaba tener compañeros que hasta evitábamos las ocasiones de adquirirlos. Siempre que íbamos de paseo veíamos sus juegos sin codicia, sin pensar en mezclarnos con ellos. Llenaba la amistad tan cumplidamente en nuestros corazones que nos bastaba estar juntos para hallar el colmo de la felicidad en los goces más insignificantes. En Literatura para Oír les estamos presentando Confesiones de un niño ginebrino, Jean-Jacques Rousseau, Suiza. Antes de que se decidiese cuál había de ser mi destino, se perdía el tiempo más precioso de mi infancia en esas frivolidades. Se celebraron prolongadas deliberaciones a fin de dedicarme a lo que en más armonía estuviese con mi disposición natural y, decidiéndose finalmente por lo que menos me convenía, me colocaron en casa del señor Maceron, escribano de la ciudad, a fin de que aprendiese el útil arte de picapleitos, como decía el señor Bernard. Me repugnaba este nombre soberanamente. La esperanza de ganar dinero por medio de una ocupación innoble cuadraba mal a mi carácter altivo. Aquella ocupación me parecía fastidiosa, insoportable. La asiduidad y la sujeción acabaron de desalentarme y por eso no entré nunca en la oficina sin un sentimiento de repulsión profunda, cada día más creciente. El señor Maceron, además, descontento de mí, me trataba con desprecio, echándome en cara sin cesar mi indolencia y estolidez, repitiéndome a cada paso que mi tío le había asegurado que yo sabía, siendo la verdad que no sabía nada, que le había prometido llevarle un muchachito listo y que le había metido allí un asno. En fin, fui echado ignominiosamente de la escribanía por inepto, y los amanuenses fallaron que yo solo servía para manejar la lima. Resuelta así mi vocación, me pusieron de aprendiz, no de relojero, sino de grabador. De tal modo me había humillado el desdén del escribano que obedecí sin murmurar. Mi amo, el señor Dicamont,
Era un joven tosco y violento que en poco tiempo logró empañar el brillante recuerdo de mi niñez, embrutecer mi carácter vivo y cariñoso, reduciéndome a mi verdadera condición de aprendiz, tanto en lo intelectual como en lo económico. Fin, antigüedades, mi historia, todo fue olvidado en poco tiempo. Ya no me acordaba de que hubiese habido romanos en el mundo. Cuando iba a ver a mi padre, éste no hallaba ya en mí a su ídolo. Yo tampoco era ya para aquellas gentes el galante Juan Jacobo. Y yo mismo, sintiendo que los señores de Lambercier no reconocerían en mí a su alumno, me avergonzaba de que me viesen y desde entonces no les volví a ver. Los gustos más groseros y la más baja desvergüenza suplantaron a mis delicados entretenimientos de los que no conservé ya memoria. Menester es que tuviese propensión a degenerar porque ese cambio se operó en breve tiempo. Jamás un César tan precoz pasó a convertirse en un ladrón. No me disgustaba del todo aquel oficio porque el dibujo me atraía muchísimo y encontré además muy entretenido el manejo del buril. Y como el grabado para la relojería no es una cosa difícil, concebí la esperanza de perfeccionarme en él. Lo hubiera logrado acaso si la brutalidad del amo y la excesiva falta de recursos no me hubieran hecho aborrecer el trabajo. A hurtadillas me dedicaba a otros trabajos del mismo género, pero con el aliciente de la libertad, como grabar medallas para servirnos de orden de caballería a mí y a mis compañeros, y en esta faena de contrabando fui cogido por el amo, que me molió a golpes diciendo que hacía moneda falsa porque las medallas tenían las armas de la República. Puedo jurar que no solo no tenía idea alguna de la moneda falsa, sino que apenas la tenía de la corriente. Sabía mucho mejor cómo se hacía un as romano que nuestras monedas de 3 sueldos. La tiranía de aquel hombre acabó por hacerme insoportable un trabajo a que me habría aficionado y por llenarme de vicios que hubiera aborrecido. La mentira, la holgazanería, el robo. Nada me ha dado una idea tan clara de la diferencia que hay entre la dependencia filial y la esclavitud servil, como el recuerdo de la metamorfosis que se verificó en mí. Naturalmente tímido y vergonzoso, de ningún defecto estaba tan lejos como de la desvergüenza. Pero había gozado de una prudente libertad que hasta entonces se había ido restringiendo poco a poco y acabó por desvanecerse completamente. En el hogar paterno fui atrevido, libre en casa del señor Lambercier, discreto en la de mi tío. En casa de mi amo me volví temeroso y desde aquel momento fui un perdido. Acostumbrado a una perfecta igualdad con mis superiores en cuanto al modo de vivir, a no ver una diversión que me fuese vedada, ni un manjar de que no participase, a no tener que ocultar ningún deseo, en fin, a tener el corazón en los labios. Júzguese qué pude ser en una casa donde ni siquiera me atrevía a despegarlos, donde era preciso abandonar la mesa antes de concluirse la comida y salir del cuarto tan luego como nada tenía que hacerse en él, donde, amarrado al trabajo sin cesar, no veía más que satisfacciones para los demás y solo privaciones para mí, donde la idea de la libertad del amo y de mis compañeros aumentaba el peso de mi servidumbre, donde no me atrevía a abrir la boca cuando se disputaba sobre cosas que sabía mejor que ellos. En fin, codiciaba todo aquello, todo cuanto veía solo porque me veía privado de todo. Adiós, bienestar y alegría. Adiós, felices ocurrencias que tan a menudo en tiempos mejores me habían valido el perdón de algún castigo. No puedo recordar sin reírme que un día, en casa de mi padre, habiendo sido condenado por alguna travesura a acostarme sin cenar y pasando con un triste pedazo de pan por la cocina, y miré el asado dando vueltas al asador. Estaban todos alrededor del fuego y tenía que acercarme a dar las buenas noches. Cuando hube saludado a todos, mirando de soslayo el asado, que tan buen aspecto tenía y olía tan bien, no pude menos de inclinarme también ante él, diciendo en tono lastimoso: «Ah, adiós, asado». Esta candorosa salida les hizo tanta gracia que me hicieron quedar levantándome el castigo. Tal vez habría obtenido el mismo éxito en casa de mi amo, pero es bien seguro que allí no se me hubiera ocurrido, o, a lo menos,
no me habría atrevido a hacer lo mismo. Hoy en Literatura para Oír, Confesiones de un niño ginebrino. Jean-Jacques Rousseau, Suiza.